Muy buenas tardes, mi nombre es Silena Romero, estudiante de Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás, cuarto semestre, y el día de hoy vengo a hablarles sobre algunas de las temáticas que manejamos y desarrollamos en el transcurso de este semestre en la materia de Integración y Relaciones Económicas Internacionales, dictada por el profesor Javier Segura. Una de las temáticas que se abordaron en el semestre fueron algunos organismos económicos internacionales, pero antes de empezar a hablar de estos, vamos a empezar con recordar que fue el Bretton Woods. El Bretton Woods fue un acuerdo que se dio a finales de la Segunda Guerra Mundial, donde se crearon dos planes. Por un lado teníamos el plan Y de Estados Unidos y por el otro el plan de Gran Bretaña, que era el plan Keynes. El plan de Estados Unidos era ajustar los tipos de cambio y el plan de Gran Bretaña era crear un organismo que vigilara la economía. Ambos estaban de acuerdo en que era necesaria una estabilidad interna en la economía, pero no estaban de acuerdo con los tipos de cambio. Al final ganó Y en 1944 y 44 naciones de la ONU firmaron este acuerdo, donde se comprometían a no devaluar su moneda, y pues de aquí se crearon dos organismos importantes, que es el Fondo Monetario Internacional o FMI en 1944 y el BIRD, que es el Banco Nacional de Reconstrucción y Desarrollo. El Fondo Monetario Internacional, por su parte, se encarga de promover la cooperación monetaria mundial, asegurar la estabilidad financiera y facilitar el comercio internacional. Cabe aclarar que los países que firmaron este acuerdo se comprometían a aportar una cuota proporcional al volumen de su comercio exterior y de su ingreso nacional. Por otro lado tenemos al Banco Nacional de Reconstrucción y Desarrollo, hoy en día llamado Banco Mundial. Esta entidad prestaba asistencia y apoyo a economías en proceso de desarrollo. Su objetivo era financiar emprendimientos productivos, programas sociales y actividades económicas relacionadas con la restauración. Estados Unidos propone crear una Organización Mundial de Comercio, la cual se encargue de controlar o eliminar las barreras que existían en el momento. Es ahí donde en 1948 se crea el GATT. Su misión es promover el comercio internacional, y pues acá se llevaron a cabo una serie de negociaciones entre los países donde pactaban la reducción de aranceles a nivel global sobre ciertos productos. Entre las negociaciones que lleva a cabo el GATT hay una que se destaca y es la octava ronda de negociaciones, esta llamada la Ronda Uruguay, donde participaron 125 países. Duró 7 años y medio, y pues de esta ronda se creó una organización muy importante que es la OMC, Organización Mundial de Comercio, la cual más adelante en 1995 lo que hizo fue reemplazar a la GATT, tomar funciones del antiguo GATT y de alguna manera encargarse de otras cosas como el bancario internacional y las telecomunicaciones. Lo que hizo la OMC es ponerle orden al comercio mundial, corregir los desequilibrios y desigualdades que existían en la economía, y su objetivo era evitar la división de los países. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, es la mayor organización internacional existente. Esta se rige por la Carta de las Naciones Unidas, firmada el 25 de junio de 1945, donde participaron 51 países, y esto se dio en San Francisco, Estados Unidos. El 24 de octubre del mismo año fue cuando entró en vigor. Esta entidad se creó para mantener la paz, la seguridad internacional, fomentar las relaciones de amistad entre las naciones, la promoción y la protección de los derechos humanos y la cooperación internacional para solucionar problemas globales. ¿Qué es integración económica? Esta es la eliminación de trabas comerciales entre dos o más países. Su objetivo principal es formar espacios económicos aún más amplios, donde de alguna manera se pueda aprovechar las ventajas del comercio internacional y esto incremente la productividad. La integración económica cuenta con una serie de fases a tener en cuenta, ya que prácticamente esto es lo que negocian los países. Una de estas es el Acuerdo de Comercio Preferencial, la cual es la reducción arancelaria de las importaciones procedentes de los países miembros. Cabe aclarar que las políticas comerciales con países terceros se fijan de forma independiente. La segunda es el área de libre comercio. Aquí los países miembros eliminan totalmente los aranceles, pero se sigue manteniendo independencia con los terceros. La tercera es unión aduanera, donde es el área de libre comercio en la que la política comercial exterior es común. La cuarta, mercado común, es cuando a las características de la unión aduanera se le añade el libre tránsito de capitales y la mano de obra. La quinta es la unión económica, que son las políticas macroeconómicas y sectoriales y se armonizan. La sexta y última es la unión monetaria. Esta es la unión económica, pero adicional a esto se le añade que deben tener una moneda en común. Vamos a hablar un poco sobre dos países, que es Estados Unidos y México, y cómo es la relación o la integración entre estos. Resulta que entre ellos hay un acuerdo comercial que en teoría debe servir para prever medidas unilaterales. Sin embargo, en la actualidad Estados Unidos ha estado violando de alguna manera ciertos acuerdos internacionales que ya estaban pactados. Es por esto que la integración entre estos dos países es bastante compleja, ya que hay un sinnúmero de situaciones que se presentan. Por ejemplo, hay una frontera racial entre la parte dominante de Estados Unidos, que son anglosajones, y en el caso de México son mestizos. También encontramos una frontera lingüística, ya que ambos países hablan idiomas diferentes, que es español e inglés. Hay una frontera religiosa, ya que podemos dividir como entre católicos y protestantes.
y pues una de las más importantes o una de las que más resalta es que Estados Unidos es un país industrializado, una potencia, y México está en proceso de desarrollo. El Vaticano es un microestado que se encuentra en el interior de Roma, es el país más pequeño del mundo y uno de los menos poblados. Su importancia a nivel internacional se debe a que alberga la Santa Sede Episcopal. Prácticamente en este país se da teocracia, ya que el jefe de Estado es el Papa. No se da democracia, así que también podríamos decir que sea una monarquía absoluta, ya que el Papa es el que controla y lidera las tres ramas de poder. El Papa está custodiado y protegido por 130 policías y guardia suiza. Este país no paga impuestos, ya que la economía es financiada por contribuciones de católicos de todo el mundo, así como la venta de sellos postales, recuerdos para turistas, entradas a museos y ventas de publicaciones. Un dato curioso es que el Vaticano es la única economía del mundo que es completamente estatal. Los países cuentan con distintas herramientas en su política comercial. Una de ellas son las medidas arancelarias. Estas son barreras legales que tienen como fin objetivo impedir o desalentar el ingreso de determinadas mercancías o servicios a un país. Existen tres tipos de arancel. El primero es el ad valorem, el cual se expresa en términos porcentuales. El segundo es el específico, que se expresa en términos monetarios. Y el tercero es el mixto, el cual se expresa de ambas maneras, tanto a nivel porcentual como a nivel monetario. Las medidas no arancelarias son regulaciones impuestas por los gobiernos para dificultar o evitar las importaciones de determinadas mercancías sin elevar los impuestos. Esto con el objetivo de favorecer a los productores locales. La guerra siria y los kurdos. Los kurdos son un pueblo sin Estado, los cuales han sido reprimidos por potencias durante toda su historia. Estos están dispersos por diferentes países como Turquía, Irán, Irak, Siria y Armenia. Para este tema utilizamos la matriz POAN, la cual se utiliza para identificar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales a las que se puede llegar a enfrentar algo. En este caso, pues, los kurdos. En factores económicos, pues se les arrebató la ciudad petrolífera de Kirkuk, lo cual le quitó riqueza, poder y control. En factores políticos, el abuso del poder por parte de los gobernantes era alto y el nepotismo aumentaba la corrupción. En factores sociales, el impacto era alto, ya que se les prohibía hablar su idioma y debido a que estos no tenían un Estado, pues era una población reprimida e ignorada. En tecnológico se dio un aumento armamentista que por un lado era bueno y óptimo para la seguridad y la defensa, pero por otro lado generaba caos y conflicto. En aspectos geográficos, pues se dio la división territorial del Imperio Otomano y fue ahí donde los kurdos quedaron sin su territorio y pues por consiguiente sin Estado. Y por último, los competitivos, que pues prácticamente se dieron entre las potencias y los grupos paramilitares que estaban en la guerra. La industria naciente es la justificación del proteccionismo. Resulta que estas a menudo no cuentan con la economía a escala que tienen sus competidores más desarrollados. Es por esto que se deben proteger solo si en un futuro son viables sin protección una vez lleguen a la etapa de madurez.